La camarera que entró al cuarto 412 del Hotel Dan Carlton de Medellín a las 11:03 de la mañana del sábado pensó primero que había un error en su lista. Las habitaciones de esa categoría se reportaban como ocupadas hasta el mediodía del domingo. Pero la puerta estaba entreabierta y adentro no había nadie durmiendo. Lo que había adentro era esto: una cama matrimonial sin deshacer, con los cojines decorativos todavía en su lugar exacto como los había dejado el servicio de preparación nupcial la noche anterior. Una botella de champán en el balde de hielo derretido. 2 copas limpias en la mesita. Un vestido de novia blanco doblado con cuidado sobre el respaldo de la silla del rincón. Y en la baranda que daba al centro de Medellín, sentado en una de las 2 sillas de mimbre con las manos entre las rodillas y la vista fija en algún punto entre los edificios, había un hombre de 71 años que no se había movido desde hacía horas. Richard Holloway, de Phoenix, Arizona, se había casado la noche anterior. Su esposa había desaparecido a las 2:17 de la madrugada. Para entender cómo llegamos hasta esa baranda hay que retroceder 6 meses. Porque esta historia no empieza en un hotel de Medellín, empieza en un grupo de Facebook para viudos en el que Richard Holloway publicó, 4 meses después de la muerte de su mujer, que se sentía más solo de lo que había creído posible y que no sabía qué hacer con ese silencio. Valeria Cruz tenía 26 años y vivía en el barrio Zamora de Bello, en un apartamento de 2 habitaciones que compartía con su madre y que había mejorado progresivamente en los últimos 3 años gracias a dinero que enviaba con una regularidad que su madre no cuestionaba, porque el resultado era visible. Primero el televisor, luego el piso, luego la nevera nueva, luego las goteras del techo reparadas. Lo que la madre de Valeria sabía sobre el trabajo de su hija era lo que Valeria le había contado: que tenía suscriptores en una plataforma internacional que pagaban por contenido de bienestar y estilo de vida. No era mentira. Era una versión editada de la verdad. Valeria operaba bajo el seudónimo Luna Cali en OnlyFans desde hacía 3 años, con 47.000 suscriptores activos y una política que mantenía con consistencia absoluta. Nunca mostraba su rostro, en ninguna foto, en ningún video, en ninguna historia. Esa decisión, que parecía un límite personal, era en realidad una estrategia, pero eso no es lo más extraño. Lo más extraño es que Valeria Cruz, según los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, no existía. Ese dato no lo sabía nadie en el momento de la boda, ni Richard, ni el notario que firmó el acta. Ni siquiera, según declararía después, la madre que vivía con ella. Richard Holloway había sido ingeniero civil durante 38 años en una firma de infraestructura de Arizona. Había construido 3 puentes, 2 represas menores y un tramo de autopista. Se había jubilado a los 68 con una pensión sólida y una cuenta de ahorros que su contador describía como suficiente para vivir bien sin trabajar nunca más. Su mujer, Patricia, había muerto de un infarto en el jardín de su casa un martes por la mañana, 18 meses antes de que Richard viajara a Medellín. Llevaban 43 años casados. El hijo de los dos, en Seattle, llamaba los domingos con una puntualidad que Richard agradecía, pero que no llenaba los otros 6 días. La publicación en el grupo de Facebook fue, según Richard le contaría después al investigador privado, el momento de menor claridad de su vida. La escribió un miércoles a las 2 de la madrugada sin poder dormir, sin esperar respuesta, solo porque necesitaba poner las palabras en algún lugar. Presta atención a este detalle, porque va a ser clave más adelante. Esa publicación recibió 112 comentarios en 48 horas. La mayoría eran de personas en situaciones similares. Pero uno de esos comentarios era de un perfil creado 4 días antes de la publicación de Richard, con foto de perfil de una mujer joven de espaldas mirando un paisaje y un nombre, Valeria Cruz. El comentario decía: a veces el silencio más pesado es el que dejó alguien que llenaba todo. Lo siento mucho. Richard respondió ese comentario: esta historia llegó hasta mis manos desde Medellín, pero sé que muchos de ustedes me escuchan desde lugares muy distintos: Venezuela, México, Perú, España, Chile, Argentina. Déjenme en los comentarios desde dónde están viendo esto.
porque cada vez que publico un caso nuevo, me sorprende hasta dónde llegan estas historias. El primer mensaje privado entre Richard y Valeria fue el 14 de marzo. La primera videollamada fue el 22 del mismo mes. A partir de ahí, hablaron todos los días durante 6 meses. Richard describió esas llamadas como lo más parecido a sentirse acompañado que había experimentado desde la muerte de Patricia. Valeria hablaba bien, escuchaba mejor, hacía preguntas sobre la vida de Richard con una curiosidad que él interpretaba como genuina. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque Valeria nunca encendía la cámara de frente. Siempre había algo. La luz estaba mal, la conexión era inestable, estaba en un lugar donde no podía. Richard lo notó las primeras veces y lo preguntó con delicadeza. Valeria le dijo que tenía una cicatriz en la cara de un accidente de infancia que le generaba inseguridad frente a la cámara con personas nuevas, que con el tiempo se sentiría más cómoda. Richard entendió eso. Richard esperó. Lo que Richard no sabía era que la mujer con la que llevaba 6 meses hablando diariamente tenía un historial que la Fiscalía General de la Nación de Colombia conocía bien, aunque bajo un nombre diferente. Ese nombre era Karina Mestra, 28 años, de Montería, con 2 procesos previos por fraude interpersonal en los departamentos de Córdoba y Atlántico, ambos archivados por falta de pruebas. Y Karina Mestra no trabajaba sola. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre la noche de la boda. Las cámaras del hotel registraron a Valeria saliendo del cuarto 412 a las 2:17 de la madrugada con una mochila de tela oscura que no había aparecido en ninguna imagen del día anterior. Caminó por el corredor del cuarto piso hasta la esquina junto al extintor rojo, y ahí se detuvo, porque alguien la estaba esperando. Un hombre que las cámaras captaron de espaldas, con capucha y pantalón oscuro, que había subido por las escaleras de servicio y llevaba parado en ese corredor exactamente 19 minutos antes de que Valeria apareciera. Los dos bajaron juntos por esas mismas escaleras, salieron por el estacionamiento del sótano y desaparecieron en Medellín. Lo que nadie pudo explicar entonces era una pregunta que parecía simple pero no lo era. ¿Cómo sabía ese hombre exactamente a qué hora iba a salir Valeria? La respuesta a esa pregunta destruía toda la historia que Richard creía conocer. Richard Holloway llegó a Medellín el 4 de septiembre con una maleta de 20 kilos, un anillo de compromiso que había comprado en una joyería de Phoenix por $2,300, y la certeza de que estaba haciendo algo que su hijo en Seattle no iba a entender, pero que él mismo sentía completamente justificado. Había conocido a Valeria a través de Corazón Sin Fronteras, una plataforma de encuentros internacionales con oficina en Panamá, que prometía conexiones auténticas entre personas de diferentes culturas. Richard había llegado ahí desde un anuncio en Facebook que apareció 3 semanas después de publicar en el grupo de viudos. Decía, en inglés, "You deserve to feel at home again". Richard se registró esa misma noche. Lo que Richard no sabía sobre Corazón Sin Fronteras era que la plataforma tenía un modelo de negocio con 2 capas. La capa visible era la de un sitio de citas internacional legítimo. La capa invisible era la de una red de reclutamiento activo de mujeres jóvenes dispuestas a construir relaciones dirigidas con hombres extranjeros de edad avanzada y patrimonio verificable, con el objetivo de extraer transferencias de dinero antes de desaparecer. Esa red tenía un nombre interno, los arquitectos. Pero eso no es lo más extraño. El primer encuentro presencial entre Richard y Valeria fue el 12 de septiembre, 3 semanas antes de la boda, en el lobby del mismo hotel Dan Carlton, donde después desaparecería. Richard llegó 15 minutos antes y se sentó en uno de los sillones de cuero frente a la recepción. Llevaba la camisa azul que Valeria le había dicho en una videollamada que le quedaba bien. Valeria llegó puntual. Y Richard, que había pasado 6 meses hablando con una voz y una presencia parcial detrás de una cámara siempre en ángulo, la vio entrar al lobby y entendió de golpe por qué nunca había mostrado el rostro. No era por ninguna cicatriz. Era porque si Richard la veía antes de estar completamente comprometido, el impacto visual cambiaba la dinámica. Valeria Cruz,
o Karina Mestra, era el tipo de mujer cuya presencia reorganiza el orden de una habitación. Se movía con la calma de alguien que conoce bien el efecto que produce. Richard se paró del sillón, le extendió la mano. Ella se la tomó y lo besó en la mejilla como si se conocieran de siempre. Presta atención a este detalle, porque va a ser clave más adelante. En esas 3 semanas previas a la boda, Richard conoció a 3 personas presentadas como la familia de Valeria. La madre, una mujer de unos 50 años que apenas hablaba. La prima Daniela, de unos 30, extrovertida, que habló por todos. Y Mauricio, presentado como tío, un hombre de unos 45 años con manos grandes y una manera de sentarse que ocupaba más espacio del que le correspondía. Mauricio fue el único que le preguntó a Richard por sus finanzas de manera directa. Lo hizo en el segundo encuentro, en un asado en el barrio Manila, con una cerveza en la mano y un tono casual que hacía que las preguntas sonaran como charla de sobremesa. Le preguntó si tenía casa propia, si la pensión era mensual o capitalizada, si el hijo heredaba todo o había disposiciones separadas. Richard respondió con la honestidad de alguien que no tiene razones para ocultarse. Casa propia, pensión mensual de $4,200, ahorros adicionales que no detalló. Mauricio asintió con cada respuesta. Tomó un sorbo de cerveza y cambió el tema hacia el fútbol con una fluidez que no dejaba rastro de lo que había ocurrido. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. La transferencia de $12,000 ocurrió el 28 de septiembre, 2 días antes de la boda. Valeria se lo pidió en una conversación en el apartamento que compartían temporalmente en el poblado, un lugar alquilado por semana que Richard pagaba. Le explicó que necesitaban cubrir los gastos de la ceremonia, el depósito del apartamento que habían elegido para vivir juntos y algunos trámites de documentación para el proceso de visa. Richard preguntó si podía pagar directamente a los proveedores en lugar de hacer una transferencia. Valeria explicó que en Colombia esos trámites exigían transferencia directa porque los pagos de tarjetas internacionales se demoraban semanas, que si esperaban perdían la fecha reservada. Richard transfirió los $12,000 esa misma tarde desde la aplicación de su banco en Arizona hacia una cuenta del Bancolombia a nombre de Valeria Cruz. Si esta historia ya te tiene enganchado, dale like y suscríbete al canal, porque lo que viene en las próximas partes es todavía más fuerte. Y no quiero que te lo pierdas. La boda fue el 30 de septiembre en una notaría del centro de Medellín. Asistieron 7 personas: Richard, Valeria, la madre, la prima Daniela, Mauricio y 2 testigos conseguidos por la notaría. El acta fue firmada a las 4:17 de la tarde. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre esa firma. El documento de identidad que Valeria presentó era una cédula colombiana a nombre de Valeria Cruz Montoya, número 1.152.467.893. La notaria verificó el documento de manera estándar: número visible, foto correspondiente, fecha de expedición válida. Lo que la notaria no tenía manera de verificar era que ese número de cédula no correspondía a ninguna persona registrada en la base de datos nacional. El sistema en línea de la registraduría estaba experimentando una interrupción de servicio de 4 horas ese día. El matrimonio fue firmado con un documento falso. Richard no lo sabría hasta 3 semanas después, cuando el investigador privado que contrataría hiciera la consulta que la notaria no pudo completar ese día. Esa noche, después de la cena de bodas, Mauricio le apretó la mano a Richard con fuerza y le dijo: «Cuídala mucho». Richard dijo que sí. Llegaron al Hotel Dan Carlton a las 11:40. Valeria pidió subir primero. Richard esperó en el bar del lobby 20 minutos con un whisky que no terminó. Subió al cuarto 412 a las 12:01. Valeria estaba ahí. El champán estaba abierto. Y todo, por primera vez en meses, parecía exactamente como Richard lo había imaginado. Eso duró 2 horas y 16 minutos. A las 2:17, Valeria dijo que iba al baño. Richard escuchó el agua correr durante un momento. Luego dejó de escucharla. Luego escuchó el silencio que conocía bien, el mismo de la casa en Phoenix después de que Patricia murió.
Esperó 10 minutos antes de llamar a la puerta del baño. No hubo respuesta. La prima Daniela, cuando Richard la llamó desesperado a las 3 de la madrugada, atendió al segundo timbre. Lo que dijo antes de que él terminara de explicar fue algo que Richard repetiría después muchas veces tratando de entenderlo. Daniela dijo: Valeria nunca iba a dejar esto por la mitad. La frase de Daniela no tenía sentido en ese momento. Richard estaba parado en el cuarto 412 con el teléfono en la mano, mirando la puerta del baño abierta y el interior vacío, y lo que necesitaba no era una frase enigmática, sino una explicación concreta. Le preguntó a Daniela si sabía dónde estaba Valeria. Daniela dijo que no. Le preguntó si tenía otro número para contactarla. Daniela dijo que intentaría por WhatsApp. Le preguntó si creía que le había pasado algo. Y Daniela, después de un silencio de 3 segundos que Richard contaría después, como el momento en que debería haber entendido todo, dijo: Yo creo que está bien, pero no sé dónde está. Richard colgó. Llamó al celular de Valeria por 7ª vez. Fue entonces cuando lo vio. La bolsa de mano de Valeria estaba sobre la mesita del televisor. Adentro estaba el celular. La pantalla mostraba 7 llamadas perdidas de Richard y 2 de un número guardado solo como una inicial: F. Richard bajó a recepción a las 3:22 de la mañana. Pero eso no es lo más extraño de esa madrugada. El personal del hotel llamó a la policía metropolitana a las 3:47. 2 uniformados revisaron las cámaras y confirmaron lo que mostraban. Valeria había salido a las 2:17 con una mochila que no correspondía al equipaje del check-in. El oficial clasificó el caso como ausencia voluntaria de persona adulta, sin signos de violencia, sin evidencia de coerción. Richard insistió en que eso no tenía sentido. El oficial, con la paciencia de alguien que ha tenido esa conversación muchas veces, le explicó que una persona adulta tiene derecho a retirarse de donde sea en el momento que sea, que si en 48 horas no había señales de vida, podían escalar el reporte. Richard pasó las siguientes horas sentado en la baranda mirando Medellín despertar. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque esa mañana, mientras Richard seguía en el hotel, alguien retiró los $12,000 en 4 transacciones en 4 sucursales distintas del Bancolombia: 3,000 en Laureles, 3,000 en el centro, 3,000 en Itagüí, 3,000 en Bello. Todas entre las 9:14 y las 11:37. 4 personas. 4 sucursales. Una coordinación que no se improvisa en una madrugada. Richard contrató a Germán Ospina el lunes por la mañana. Lo encontró a través de Google. Página web sencilla, foto, número de teléfono y una frase en inglés al pie: We find what others stop looking for. 12 años en el CTI antes de retirarse con una lesión en la rodilla. $800 semanales más gastos. Se reunieron en el lobby del hotel. Germán escuchó todo sin tomar notas, lo cual inquietó a Richard hasta que Germán le explicó que escuchar era la mitad del trabajo, que las notas venían después, cuando ya sabía qué era importante y qué no. Presta atención a este detalle, porque va a ser clave más adelante. La primera consulta que Germán hizo ese mismo día fue al sistema de la Registraduría Nacional. El número de cédula de Valeria Cruz Montoya devolvió resultado en 4 segundos, sin registros. Ese número no correspondía a ninguna persona en la base de datos del Estado colombiano. No era una cédula cancelada. No era de persona fallecida. Era un número que no existía en ningún registro nacional. Richard escuchó eso, y no dijo nada durante un momento. Luego preguntó: ¿Entonces con quién me casé? Germán respondió que eso era exactamente lo que iba a averiguar. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre lo que Germán encontró en las siguientes 48 horas. Germán revisó las grabaciones completas del hotel durante 6 horas. Lo que encontró en la cámara del corredor del segundo piso, a las 2:02 de la madrugada, fue a un hombre que subía por las escaleras de servicio. Complexión media, altura aproximada de 1,75 m, pantalón oscuro, capucha gris. Cara nunca visible en ningún ángulo. El hombre subió al 4.º piso, se detuvo junto al extintor rojo del fondo y esperó 19 minutos sin moverse.
con la postura de alguien que sabe que tiene que esperar y no está nervioso por eso. Eso no era la actitud de alguien improvisando. Un contacto de Germán en la Sijin, después de mirar la foto ampliada, dijo algo que Germán anotó textualmente. Ese porte lo he visto antes. Ese hombre sabe que hay cámaras y sabe exactamente dónde están. La segunda línea fue la plataforma Corazón Sin Fronteras. Germán creó un perfil falso de hombre americano viudo de 68 años, con patrimonio detallado. Tardó 6 días en que un perfil femenino lo invitara a un chat externo. Ahí le preguntaron cuánto tenía ahorrado y si tenía hijos que dependieran de él económicamente. Germán tenía suficiente. Pero lo que cambió toda la investigación fue una llamada que recibió el jueves a las 8:47 de la noche de un número desconocido. La voz era de mujer. Habló 42 segundos sin identificarse. Dijo que el hombre de la capucha se llamaba Félix, que Valeria no había desaparecido, que estaba en Barranquilla. Y que si Germán quería encontrarla, tenía que entender primero que ella no era la cabeza de esto. Luego colgó. Germán llamó el número de vuelta 3 veces. Las 3 pasó directo al buzón de voz. La cuarta vez que llamó, el número ya no existía. Germán Ospina tenía una regla que le había funcionado durante 12 años en el CTI y que seguía aplicando en el trabajo privado. Cuando alguien llama para darte información sin pedirte nada a cambio, esa persona tiene un motivo que todavía no conoces. Y ese motivo es tan importante como la información misma. La llamada anónima señalaba a Barranquilla y a alguien llamado Félix. Germán no descartó ninguna de las dos cosas, pero antes de moverse en esa dirección, trabajó lo que tenía más cerca. Mauricio, el tío de Valeria con las preguntas financieras en el asado. El hombre que había apretado la mano de Richard en la puerta del restaurante y le había dicho, «Cuídala mucho», con una sonrisa que, vista en retrospectiva, tenía algo de despedida. El nombre Mauricio Palomino Ríos aparecía en el sistema con 2 antecedentes. Uno por estafa en 2019, archivado. Otro por concierto para delinquir en 2021, con proceso activo pero sin captura ejecutada. Germán localizó a Mauricio en una cigarrería de Itagüí el viernes siguiente. Se sentó a su lado y puso el teléfono sobre el mostrador con la foto del hombre de la capucha en la pantalla. Mauricio miró la foto, miró a Germán y dijo, ella trabajaba con Félix. Pero eso no es lo más extraño de esa conversación. Mauricio habló durante 20 minutos con la fluidez de alguien que ya había calculado que colaborar era más conveniente que lo contrario. Él había sido reclutado por la red 2 años atrás para hacer el papel de familiar en operaciones que necesitaban darle credibilidad al entorno de la mujer. $300 por cada reunión con el objetivo, con bono adicional si la transferencia se concretaba antes de la boda. No sabía el nombre real de Valeria, la conocía como Karina. Lo que sí sabía era quién operaba la red. Félix Rengifo, 34 años. Félix había construido la estructura durante 3 años, con entre 6 y 8 mujeres operando en simultáneo en distintas ciudades. Usaban Corazón Sin Fronteras y 2 plataformas más una red de grupos de Facebook para viudos y divorciados que monitoreaban con perfiles falsos, hombres, extranjeros, mayores, recién solos, con patrimonio verificable. Presta atención a este detalle porque va a ser clave más adelante. Félix había sido señalado en el proceso del 2021 como organizador, pero había salido limpio porque los testigos clave no mantuvieron sus declaraciones. La operación había continuado exactamente igual después de eso, solo con más cuidado en la selección de los actores de reparto. Antes de que Germán se levantara, Mauricio agregó, «Busca a Daniela. Ella sabe más de lo que dice, siempre ha sabido más». El Red Herring llegó desde Seattle con la certeza con que suelen llegar las pistas falsas donde hay dinero de por medio. El hijo de Richard, que había viajado a Medellín porque su padre no respondía al llamado de volver, contrató a su propio abogado colombiano. Ese abogado señaló a Mauricio como el probable organizador del fraude, los antecedentes, las preguntas financieras, la presencia en todas las reuniones previas a la transferencia. Germán siguió esa línea 2 días porque no podía descartarla. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba.
Los registros del Hospital San Vicente de Paúl ubicaban a Mauricio ahí desde las 9:00 de la noche de la boda hasta las 6:30 de la mañana siguiente, acompañando a su madre con un cuadro de hipertensión severa. Mauricio no había coordinado nada esa noche. No era el hombre de la capucha. Era un actor de reparto que conocía los nombres, pero no manejaba los tiempos. Red Herring descartado. Pero hay algo que todavía no te he contado. Germán fue en persona al apartamento de Daniela en el barrio Manila. Ella abrió la puerta y al verlo intentó cerrarla. Germán puso el pie. No hubo forcejeo. Germán simplemente dijo que había rastreado la llamada anónima del jueves hasta un número prepago comprado en una tienda de minutos a 3 cuadras de donde ella trabajaba. Daniela lo dejó entrar. En los siguientes 40 minutos, Daniela le dijo la pieza que faltaba. Había sido reclutada por Félix 18 meses atrás con el argumento de siempre: dinero fácil por trabajo sencillo, hacer el papel de familiar, ser amable, responder preguntas con naturalidad. Lo que no había calculado era el daño real. Ver a Richard en el hotel esa madrugada, escucharlo preguntar con una voz sin ninguna capa de malicia dónde estaba su esposa, fue el punto en que Daniela decidió que quería salir. La llamada anónima era su salida a medias. Suficiente información para que la investigación avanzara, no suficiente para quedar completamente expuesta. Germán le preguntó dónde estaba Karina. Daniela dijo que Barranquilla era correcto, pero que ya podría haber cambiado, que Félix movía a las mujeres entre ciudades después de cada operación, siempre con nuevas identidades, que el OnlyFans de Luna Cali seguía activo porque era una fuente de ingreso paralela que Félix no controlaba y que Karina había mantenido por su cuenta. Germán le preguntó si Karina participaba voluntariamente o si había coerción. Daniela tardó en responder, y cuando lo hizo, lo que dijo cambió completamente la manera en que Germán había estado leyendo el caso. Dijo: Karina entró sola, pero ya no sé si puede salir sola. La frase de Daniela no era el tipo de cosa que un investigador puede ignorar. Entró sola, pero ya no sé si puede salir sola. No era una defensa de Karina. Era una descripción de cómo funcionan ciertas redes cuando alguien lleva demasiado tiempo adentro. El punto en que la persona ya no distingue bien entre lo que quiere y lo que le dejaron querer. Germán llevó todo lo que tenía a la Fiscalía Seccional de Medellín el lunes siguiente. El expediente incluía la declaración de Mauricio, las grabaciones del hotel con análisis de la SIJIN, el rastreo de los $12,000 en 4 sucursales, las capturas de pantalla de Corazón Sin Fronteras y la declaración escrita de Daniela. El nombre que articulaba todo era Félix Rengifo. La Fiscalía ya lo tenía en el radar desde el proceso fallido del 2021. Lo que el nuevo expediente aportaba era lo que ese proceso no había tenido: una víctima extranjera dispuesta a colaborar, 2 testigos internos con declaraciones formales y un rastro bancario documentado. La orden de captura se emitió en 48 horas. Pero eso no es lo más extraño de lo que pasó después. Karina Mestra fue encontrada en Barranquilla 6 semanas después de la boda, no por la Fiscalía, sino porque el perfil de Luna Cali en OnlyFans publicó contenido nuevo con geolocalización activada por error. Algo que, según los técnicos forenses, solo ocurre cuando el usuario desactiva manualmente una configuración de privacidad que normalmente está activa por defecto. El técnico forense que revisó el metadato lo describió como un error que nadie con experiencia en esa plataforma cometería de manera inconsciente. Era una señal. La Fiscalía coordinó con la Policía Nacional de Barranquilla. El operativo fue un martes a las 6:40 de la mañana en un apartamento del barrio El Prado. Karina abrió la puerta antes de que el equipo terminara de tocar. Como si supiera que iban a llegar, como si los hubiera estado esperando. Presta atención a este detalle, porque va a ser clave más adelante. Félix Rengifo fue capturado 4 días después en un hotel de Cartagena. Había cambiado de nombre en las reservas, pero había usado su propio número de cédula al pagar con débito. Error que los investigadores atribuyeron a una confianza excesiva, construida en 3 años de salir limpio de todo. El error de Félix no fue operativo. Fue de cálculo.
Creyó que la red era suficientemente grande para protegerlo de cualquier punto de falla individual. No había calculado que dos personas dentro de esa red iban a decidir, por razones distintas y en momentos distintos, que ya era suficiente. El juicio comenzó 8 meses después de la captura. La fiscalía presentó evidencia de 14 víctimas en 3 años, 11 hombres extranjeros, 3 nacionales, con pérdidas documentadas que sumaban $342,000. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Durante el juicio salió a la luz que Félix había sido denunciado por primera vez, no en 2021, sino en 2018, por una mujer colombiana de Montería que había perdido sus ahorros en una operación similar. Esa denuncia fue archivada por falta de mérito en la etapa preliminar. Si ese proceso de 2018 hubiera avanzado, la red nunca habría tenido los 3 años que tuvo. Félix fue condenado a 11 años de prisión por organización criminal, fraude agravado y estafa transnacional. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre Karina. El caso de Karina fue el más complejo porque la línea entre víctima y victimaria no era clara en ninguno de los dos sentidos. Había participado voluntariamente. Había construido relaciones deliberadas para extraer dinero. Había operado bajo identidades falsas en al menos 4 casos documentados. Al mismo tiempo, las declaraciones de Daniela y 2 mujeres más de la red describían un patrón en que Félix controlaba los movimientos, administraba los pagos y usaba la deuda de complicidad como mecanismo de retención. Karina fue condenada a 7 años por fraude, estafa agravada y uso de documento falso. El tribunal reconoció la dinámica de control dentro de la red como atenuante, pero no como eximente. Colaboró con la fiscalía entregando nombres que llevaron a la identificación de otros 3 miembros operando en Cali y Bogotá. Los $12,000 de Richard nunca fueron recuperados. Richard Holloway volvió a Phoenix 3 semanas después de la captura de Karina. Antes de irse, tuvo una última conversación con Germán en el lobby del Dan Carlton, donde se habían conocido. Germán le preguntó cómo estaba. Richard miró un punto en algún lugar entre la recepción y la entrada y dijo: «Yo sabía que algo no cuadraba, pero quería tanto que cuadrara que dejé de mirar». Germán guardó esa frase. La anotó esa noche en su libreta, no como evidencia, sino como recordatorio. Porque en 12 años en el CTI y 4 de trabajo privado, era la frase que mejor describía por qué estos casos funcionan. No porque las víctimas sean ingenuas, sino porque el dolor reciente convierte la esperanza en un punto ciego que cualquier persona con suficiente frialdad puede explotar. Richard ya no vive en la casa de Phoenix. Se mudó a un departamento más pequeño que dijo que se sentía más honesto con lo que era ahora su vida. No volvió a ningún grupo de Facebook para viudos. En este trabajo uno aprende que hay personas que construyen fortunas sobre el dolor ajeno con una precisión que casi da miedo. No porque sean excepcionales, sino porque el dolor ajeno es abundante y la mayoría de quienes lo sienten no esperan que alguien lo use en su contra. Si llegaste hasta aquí, sos de los que realmente les apasionan estas historias. Suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos en el próximo caso. Porque créeme, el que viene es todavía peor. Hay hombres que cruzan el mundo buscando volver a sentirse en casa. Lo que no calculan es que alguien estudió exactamente eso antes de abrir la puerta.